Buenas tardes a todos. En vez de presentar al conferenciante, me presento yo. Soy Antonio Mas, el consiliario de esta casa. Como ustedes saben, por la conferencia que dio don Julián hace 15 días, Monseñor Julián Ruiz Martorell va a continuar la conferencia que inició el día 26 de noviembre, titulada Sínodo de los Obispos, Nueva Evangelización para la transmisión de la fe. Hoy, día 3 de diciembre, va a dar otra conferencia, a continuación de la anterior, titulada Sínodo de los Obispos, Conclusiones y Orientaciones. Para mí es una alegría que esté aquí don Julián, amigo y compañero de estudios en Roma, y durante muchos años hemos sido juntos profesores en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, él en su especialidad bíblica y yo en la encomienda que me hizo el obispo de Cristología y de Sacramentos de Iniciación. Julián es un conferenciante habitual de esta casa, siempre hemos contado con él y siempre contaremos. Y en público quiero manifestarle, en nombre de Acción Social Católica, nuestro incondicional apoyo en su tarea episcopal y que sepa, que yo creo que ya lo sabe, pero quiero que quede constancia pública, que cuenta con nosotros para todo aquello que necesita en su tarea de transmitir el Evangelio. Es una alegría, un placer tenerte aquí y dejamos que nos expliques todo lo que quieras sobre el Sínodo de los Obispos. Gracias por venir desde Huesca, Julián. Muchas gracias, Antonio. Es un placer reencontrarte y reencontrarnos de nuevo con este tema sugerente del Sínodo de los Obispos, que, como sabemos, del 7 al 28 de octubre se reunió en Roma, era la 13ª Asamblea General Ordinaria, y trató el tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. En la semana precedente analizamos y resumimos el contenido de los lineamenta y del Instrumentum Laboris, y hoy vamos a resumir dos resultados del sínodo, el mensaje del pueblo al pueblo de Dios y las proposiciones que se entregaron al Papa. Don Antonio tiene una urgente tarea que hacer, o sea que puede levantarse cuando quiera. Él tiene que realizar también una labor de aproximación desde la amistad y desde el ministerio sacerdotal, o sea que completamente libre. Gracias, señor. Vamos al mensaje al pueblo de Dios, que está firmado el 26 de octubre y que consta de 14 apartados. Tenemos ahí su resumen. Los participantes en el sínodo pretenden, a través de este mensaje al pueblo de Dios, animar y orientar el servicio al Evangelio en los diversos contextos en los que estamos llamados a dar hoy testimonio. Punto primero, como la samaritana en el pozo. La imagen es realmente sugerente y muy significativa. Nos dejamos iluminar por una página del Evangelio, decían los padres sinodales, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. No hay hombre o mujer que en su vida, como la mujer de Samaria, no se encuentre junto a un pozo con una vasija vacía, con la esperanza de saciar el deseo más profundo del corazón, aquel que solo puede dar significado pleno a la existencia. Hoy son muchos los pozos que se ofrecen a la sed del hombre, pero conviene hacer discernimiento para evitar aguas contaminadas. Es urgente orientar bien la búsqueda para no caer en desilusiones que pueden ser ruinosas. Como Jesús en el pozo de Sicar, también la Iglesia siente el deber de sentarse junto a los hombres y mujeres de nuestro tiempo para hacer presente al Señor en sus vidas, de modo que puedan encontrarlo, porque solo Él es el agua que da la vida verdadera y eterna. Solo Jesús es capaz de leer hasta lo más profundo del corazón y desvelarnos nuestra verdad. Me ha dicho todo lo que he hecho, cuenta la mujer a sus vecinos. Esta palabra del anuncio, a la que se une la pregunta que abre la fe, ¿será Él el Cristo?, muestra que quien ha recibido la vida nueva del encuentro con Jesús, a su vez no puede hacer menos que convertirse en anunciador de verdad y esperanza para con los demás. La pecadora convertida se convierte en mensajera de salvación y conduce a toda la ciudad hacia Jesús.
De la acogida del testimonio, la gente pasará después a la experiencia directa del encuentro. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Punto segundo, una nueva evangelización. Conducir a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo hacia Jesús, al encuentro con Él, es una urgencia que aparece en todas las regiones, tanto las de antigua como las de reciente evangelización. En todos los lugares se siente la necesidad de reavivar una fe que corre el riesgo de apagarse en contextos culturales que obstaculizan su enraizamiento personal, su presencia social, la claridad de sus contenidos y sus frutos coherentes. No se trata de comenzar todo de nuevo, sino con el ánimo apostólico de Pablo, el cual afirma: «Ay de mí si no anuncio el Evangelio», se trata de insertarse en el largo camino de proclamación del Evangelio que desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el presente ha recorrido la historia y ha edificado comunidades de creyentes por toda la tierra. Por pequeñas o grandes que sean, estas, con el fruto de la entrega de tantos misioneros y de no pocos mártires, de generaciones de testigos de Jesús, de los cuales guardamos una memoria agradecida. Los cambios sociales y culturales nos llaman, sin embargo, a algo nuevo. No se trata de comenzar todo de nuevo, pero como hay cambios sociales y culturales, estamos llamados a algo nuevo, a vivir de un modo renovado nuestra experiencia comunitaria de fe y el anuncio mediante una evangelización, y aquí se recuerda en el mensaje la mención que hizo el beato Juan Pablo II en su discurso a la 19ª Asamblea del CELAM en Puerto Príncipe, el 9 de marzo de 1983. Una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Y una evangelización dirigida, como nos ha recordado Benedicto XVI, principalmente a las personas que, habiendo recibido el bautismo, se han alejado de la Iglesia y viven sin referencia alguna a la vida cristiana, para favorecer en estas personas un nuevo encuentro con el Señor, el único que llena de significado profundo y de paz nuestra existencia, para favorecer el redescubrimiento de la fe, fuente de gracia que lleva consigo alegría y esperanza para la vida personal, familiar y social. Ya el beato Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización, nueva justamente en su ardor, en sus métodos y en su expresiones. No se trata de descalificar la evangelización previa, no se trata de una evangelización nueva, sino de una nueva evangelización que se dirige, afirma el Papa Benedicto XVI, a los que, habiendo recibido el bautismo, se han alejado de la Iglesia y viven sin relación alguna a la vida cristiana. Punto tercero, el encuentro personal con Jesucristo en la Iglesia. Antes de entrar en la cuestión sobre la forma que debe adoptar esta nueva evangelización, sentimos la exigencia, dicen los padres sinodales, de deciros con profunda convicción que la fe se decide, sobre todo, en la relación que establecemos con la persona de Jesucristo, de Jesús, que sale a nuestro encuentro. La fe se decide justamente en este vínculo que establecemos con Jesucristo. La obra de la nueva evangelización consiste en proponer de nuevo al corazón y a la mente, no pocas veces distraídos y confusos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y sobre todo a nosotros mismos, la belleza y la novedad permanente del encuentro con Cristo. La fe desde la belleza, la fe como novedad permanente, perenne del encuentro con Cristo. Os invitamos a todos a contemplar el rostro del Señor Jesucristo, a entrar en el misterio de su existencia, entregada por nosotros hasta la cruz, derramada como don del Padre por su resurrección de entre los muertos y comunicada a nosotros mediante el Espíritu. Y aquí viene una aportación muy bonita. La Iglesia, se dice en el mensaje, es el espacio ofrecido por Cristo en la historia para poderlo encontrar, porque Él le ha entregado su palabra, el bautismo que nos hace hijos de Dios, su cuerpo y su sangre, la gracia del perdón del pecado, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, la experiencia de una comunión que es reflejo mismo del misterio de la Santísima Trinidad y la fuerza del Espíritu que nos mueve en la caridad hacia los demás. La Iglesia, el espacio que Cristo nos ofrece en la historia para poderle encontrar.
Hemos de constituir comunidades acogedoras en las cuales todos los marginados se encuentren como en su casa, con experiencias concretas de comunión, que con la fuerza ardiente del amor, mirad cómo se aman, decía Tertuliano, atraigan la mirada desencantada de la humanidad contemporánea. La belleza de la fe debe resplandecer en particular en la Sagrada Liturgia, sobre todo en la Eucaristía dominical. Justo en las celebraciones litúrgicas, la Iglesia muestra su rostro de obra de Dios y hace visible en las palabras y en los gestos el significado del Evangelio. Esta es nuestra tarea, hacer accesible esta experiencia de Iglesia y multiplicar los pozos a los cuales invitar a quienes están sedientos y hacer posible el encuentro con Jesús. Ofrecer oasis en los desiertos de la vida. Recordemos esta expresión porque el Papa habló de la desertificación espiritual. 4. Las ocasiones del encuentro con Jesús y la escucha de la Escritura. Podemos preguntarnos cómo se puede realizar esto, porque lógicamente la idea la podemos compartir, pero el cómo es más difícil. No se trata de inventar nuevas estrategias, como si el Evangelio fuese un producto del mercado, de las religiones, sino descubrir los modos a través de los cuales, ante el encuentro con Jesús, las personas se han acercado a Él y por Él se han sentido llamadas y adaptarlos a las situaciones de nuestro tiempo. Para eso no es necesario más que recordar los ejemplos de Pedro, Andrés, Santiago, Juan, así dice el mensaje. Nosotros diríamos San Pedro, San Andrés, Santiago, Juan. Chesterton, con mucha gracia, hablaba de una experiencia, porque como nuestros hermanos protestantes siempre suelen decir Pedro, Andrés, Santiago, y nosotros decimos San Pedro, San Andrés, y decía un contemporáneo de Chesterton, no, bueno, pues bueno, si los llamamos, por lo menos le podríamos decir don Pedro, don Andrés, don Santiago, don Juan, ¿no? Significar algo de su identidad más genuina. Pues bien, San Pedro, San Andrés, Santiago, San Juan han sido llamados por Jesús en el contexto de su trabajo. Zaqueo pasó de la simple curiosidad al calor de la mesa compartida con el Maestro. El centurión solicitó la intervención del Señor ante la enfermedad de una persona cercana. El ciego de nacimiento lo invocó como liberador de su marginación. Marta y María vieron recompensada su hospitalidad con la propia presencia del Maestro. Podemos continuar entonces leyendo páginas del Evangelio y encontrar muchos modos en los que la vida de las personas se ha abierto desde distintas condiciones a la presencia de Cristo. Y aquí se recuerda cómo la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, iluminada por la tradición de la Iglesia que nos la entrega y la interpreta auténticamente, no solo es un paso obligado para conocer el contenido mismo del Evangelio, la persona de Jesús en el contexto de la historia de la salvación, sino que también nos ayuda a hallar espacios nuevos de encuentro con Él, nuevas formas de acción verdaderamente evangélicas, enraizadas en las dimensiones fundamentales de la vida humana: la familia, el trabajo, la amistad, la pobreza, las pruebas de la vida, etc. 5, importantísimo, evangelizarnos a nosotros mismos y disponernos a la conversión. La nueva evangelización se refiere en primer lugar a nosotros mismos. En estos días, muchos obispos en el aula sinodal recordaron que para poder evangelizar al mundo, la Iglesia debe ante todo ponerse a la escucha de la palabra. La invitación a evangelizar se traduce en una llamada a la conversión. No podemos evangelizar sin conversión, sin coherencia, sin responsabilidad. Sentimos sinceramente el deber de convertirnos a la potencia de Cristo, que es capaz de hacer todas las cosas nuevas, sobre todo nuestras pobres personas. Hemos de reconocer con humildad que la miseria, las debilidades de los discípulos de Jesús, especialmente de sus ministros, hacen mella en la credibilidad de la misión. Somos plenamente conscientes, nosotros los obispos los primeros, dice el mensaje, de no poder estar nunca a la altura de la llamada del Señor y del Evangelio que nos ha entregado para su anuncio a las gentes. Sabemos que hemos de reconocer humildemente nuestra debilidad ante las heridas de la historia y no dejamos de reconocer nuestros pecados personales. Estamos además convencidos de que la fuerza del Espíritu del Señor
puede renovar su Iglesia y hacerla de nuevo esplendorosa si nos dejamos transformar por Él. Lo muestra la vida de los santos, cuya memoria y el relato de sus vidas son instrumentos privilegiados de la nueva evangelización. Si esta renovación fuese confiada a nuestras fuerzas, habría sanos y serios motivos de duda, pero en la Iglesia la conversión y la evangelización no tienen como primeros actores a nosotros, pobres hombres, sino al mismo Espíritu del Señor. Aquí está nuestra fuerza y nuestra certeza, que el mal no tendrá jamás la última palabra, ni en la Iglesia ni en la historia. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Juan 14, 27, dice Jesús a sus discípulos. 6. Reconocer en el mundo de hoy nuevas oportunidades de evangelización. La mirada que dirigen los padres sinodales al mundo contemporáneo es una mirada compleja. No nos sentimos atemorizados por las condiciones del tiempo que vivimos. Nuestro mundo, dicen, está lleno de contradicciones y de desafíos, pero sigue siendo creación de Dios. Y aunque herido por el mal, siempre es objeto de su amor y terreno suyo, en el que puede ser resembrada, vuelta a sembrar, la semilla de la palabra para que vuelva a dar fruto. No hay lugar para el pesimismo en las mentes y en los corazones de aquellos que saben que su Señor ha vencido a la muerte y que su Espíritu actúa con fuerza en la historia. No hemos de ser nunca pesimistas, tampoco ingenuos, pero sí con un optimismo esperanzado que es típico de este tiempo de gracia que hemos comenzado, el tiempo del Adviento. Sabemos que en el mundo debemos afrontar una lucha dura contra los principados y las potencias y los espíritus del mal, Efesios 6:12. No ocultamos los problemas que tales desafíos suponen, pero no nos atemorizan. Esto lo señalamos especialmente ante los fenómenos de globalización que deben ser para nosotros oportunidad para extender la presencia del Evangelio. Esto es característico de los santos. Allí donde nosotros vemos dificultad, los santos siempre ven oportunidad. También las migraciones, aun con el peso del sufrimiento que conllevan y con las que queremos estar sinceramente cercanos, con la acogida propia de los hermanos, son ocasiones, como ha sucedido en el pasado, de difusión de la fe y de comunión en todas sus formas. La secularización y la crisis del primado de la política y del Estado piden a la Iglesia repensar su propia presencia en la sociedad sin renunciar a ella. Las muchas y siempre nuevas formas de pobreza abren espacios inéditos al servicio de la caridad. La proclamación del Evangelio compromete a la Iglesia a estar al lado de los pobres y compartir con ellos sus sufrimientos, como lo hacía Jesús. También en las formas más ásperas de ateísmo y agnosticismo podemos reconocer, aun en modos contradictorios, no un vacío, sino una nostalgia, una espera que requiere una respuesta adecuada. Por tanto, reconocer nuevas oportunidades de evangelización. El número 7 está dedicado a la familia y la vida consagrada. Desde la primera evangelización, la transmisión de la fe en el transcurso de las generaciones ha encontrado un lugar natural en la familia. En ella, con un papel muy significativo, dice el mensaje, desarrollado por las mujeres, sin que con esto queramos disminuir la figura paterna y su responsabilidad, los signos de la fe, la comunicación de las primeras verdades, la educación en la oración, el testimonio de los frutos del amor, han sido infundidos en la vida de los niños y adolescentes en el contexto del cuidado que toda familia reserva al crecimiento de sus pequeños. Aunque lógicamente hemos de entender que ahora se ha roto el eslabón de la comunicación de la fe. Estamos ya impartiendo sacramentos a hijos de padres que no creen, que no practican. A pesar de la diversidad de las situaciones geográficas, culturales y sociales, todos los obispos del sínodo han confirmado este papel esencial de la familia en la transmisión de la fe. No se puede pensar en una nueva evangelización sin sentirnos responsables del anuncio del Evangelio a las familias y sin ayudarles a la tarea educativa. Nuestra reflexión, dicen, se ha dirigido también a las situaciones familiares y de convivencia en las que no se muestra la imagen de unidad y de amor para toda la vida que el Señor nos ha señalado. Hay parejas que conviven sin el vínculo sacramental del matrimonio,
Se extienden situaciones familiares irregulares construidas sobre el fracaso de matrimonios anteriores, acontecimientos dolorosos que repercuten incluso sobre la educación en la fe de los hijos. A todos ellos les queremos decir que el amor de Dios no abandona a nadie, que la Iglesia los ama y es una casa acogedora con todos, que siguen siendo miembros de la Iglesia, aunque no puedan recibir la absolución sacramental ni la Eucaristía. La familia, la vida familiar, es el primer lugar en el cual el Evangelio se encuentra con la vida ordinaria y muestra su capacidad de transformar las condiciones fundamentales de la existencia en el horizonte del amor. Y de este sentido de la vida humana, más allá de lo terrenal, son particulares testigos en la Iglesia y en el mundo quienes han sido llamados por el Señor a la vida consagrada. Una vida que está dedicada totalmente a Él. En Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI dice que la vida consagrada es exégesis viva de la Sagrada Escritura. Es una interpretación, pero viva, no literal ni simplemente intelectual, sino real, viva. Una vida dedicada a Él en el ejercicio de la pobreza, la castidad y la obediencia, signo de un mundo futuro que relativiza cualquier bien de este mundo. 8. La comunidad eclesial y los diversos agentes de la evangelización. La evangelización no es tarea exclusiva de alguien en la Iglesia, sino del conjunto de las comunidades eclesiales, donde se tiene acceso a la plenitud de los instrumentos de encuentro con Jesús, la palabra, los sacramentos, la comunión fraterna, el servicio de la caridad, la misión. Y en esta perspectiva se destaca especialmente el papel de la parroquia, como presencia de la Iglesia en el territorio en el que viven los hombres. Fuente de la villa, como le gustaba llamarla al beato Juan XXIII, la fuente de la villa, en la que todos pueden beber encontrando la frescura del Evangelio. Su función permanece imprescindible, aunque las condiciones particulares pueden requerir una articulación en pequeñas comunidades o vínculos de colaboración en contextos más amplios. En la parroquia, se dice en el mensaje, continúa siendo decisivo el ministerio del sacerdote, padre y pastor del pueblo. A todos los presbíteros, los obispos expresan gratitud y cercanía fraterna por su no fácil tarea y les invitamos a unirse cada vez más al presbiterio diocesano, a una vida espiritual cada vez más intensa y una formación permanente que los haga capaces de afrontar los cambios sociales. Tenemos que reconocer que la disponibilidad de los sacerdotes es enorme, su generosidad es tremenda. Hay muchísimos ejemplos. Me viene a mí a la mente uno de los sacerdotes de una de las diócesis en las que estoy, que tiene ya 83 años, ha tenido solo 2 destinos en su vida, lleva 57 años en los pueblos donde reside, es un hombre que caminó, que anduvo en medio de la nieve, y en fin, que se subió a todas las torres y a todos los tejados posibles, y este verano cuando yo le pedía, bueno, pues ya ha llegado el momento de que usted descanse, decía, no, yo quiero morir con las botas puestas. Junto a los sacerdotes se reconoce la presencia de los diáconos, los catequistas, tantas figuras ministeriales de animación en el anuncio, la catequesis, la vida litúrgica, el servicio caritativo, las diversas formas de participación y de responsabilidad de los fieles. Y mirando a los laicos, dirige el mensaje una palabra específica a las distintas formas de asociación, a los movimientos eclesiales y a las nuevas comunidades. Todas ellas son expresiones de la riqueza de los dones que el Espíritu entrega a la Iglesia. Porque dar testimonio del Evangelio no es privilegio exclusivo de nadie. Hay muchos hombres y mujeres que con su vida son signos del Evangelio en medio del mundo. Lo reconocemos también en muchos hermanos y hermanas cristianos con los cuales la unidad no es todavía perfecta, aunque han sido marcados con el bautismo del Señor y son sus anunciadores. Ven ustedes cómo este mensaje tiene en el fondo un texto italiano, porque se distingue mucho mujeres, hombres, hermanos, hermanas. En castellano decimos hermanos y se entiende ya, ¿verdad? Pero en italiano existen 2 expresiones, fratelli, sorelle, hermanos, hermanas, por eso esa repetición. El punto 9 me parece muy interesante y además muy ajustado y creo que nos puede ser muy útil, insisto, para ustedes que tienen hijos, como decíamos el otro día, no nietos, porque son todavía muy jóvenes, pero vamos a ver cómo vemos nosotros a los jóvenes. Dice el mensaje, nos sentimos cercanos a los jóvenes de un modo muy especial,
porque son parte relevante del presente y del futuro de la humanidad y de la Iglesia. Punto primero. No simplemente los jóvenes son el futuro. No, no, no. Los jóvenes tienen una parte relevante en el presente. La mirada de los obispos hacia ellos es todo menos pesimista y se resume en esta expresión que tienen ahí en el esquema. Preocupada, sí, pero no pesimista. La mirada hacia los jóvenes es preocupada, pero no pesimista. Vamos a ver cómo explica el mensaje estos dos adjetivos. Preocupada, porque justo sobre ellos vienen a confluir los embates más agresivos de estos tiempos. Los jóvenes son un bocado muy apetecido por muchas entidades y hacia ellos confluyen los embates más agresivos de estos tiempos. La publicidad, una mirada preocupada. Pero la percepción se completa, no pesimista. No pesimista, porque lo resaltamos, el amor de Cristo es quien mueve lo profundo de la historia y además, aunque descubrimos en nuestros jóvenes, y además porque descubrimos en nuestros jóvenes aspiraciones profundas de autenticidad, de verdad, de libertad, de generosidad, de las cuales estamos convencidos de que solo Cristo puede ser respuesta capaz de saciarlos. Hay un padre de familia, también de una de las diócesis donde estoy, que dice, es que yo tengo un hijo aborrescente. En lugar de adolescente, pues llega un momento es que es tan complicado tratar con los adolescentes que son hijos aborrescentes. Bueno, pues no. Nuestra mirada, sí, es preocupada, pero no pesimista, no pesimista. Queremos ayudarles en su búsqueda e invitamos a nuestras comunidades a que sin reservas entren en una dinámica de escucha, de diálogo y de propuestas valientes ante la difícil condición juvenil. Ha habido recientemente en Valencia un congreso de pastoral juvenil donde han participado muchos jóvenes y han quedado impresionados por la cantidad de iniciativas, de respuestas en el Evangelio, y algunos de ellos pues han resumido pues en las frases geniales que han pronunciado algunos de los que participaron, como aquello de que el corazón no es de quien lo parte, sino de quien lo reconstituye, de quien lo restaura. Para aprovechar y no apagar la potencia de su entusiasmo y para sostener en su favor la justa batalla contra los lugares comunes y las especulaciones interesadas, esforzadas en disipar sus energías y en agotarlas en su propio interés, el mensaje del sínodo habla de una nueva evangelización que tiene un campo particularmente arduo, pero al mismo tiempo apasionante en el mundo de los jóvenes. Arduo, pero apasionante. En el doble sentido de, pues esto, que significa pasión, que significa sufrimiento, pero al mismo tiempo que descubre luces, posibilidades. Número 10. El Evangelio en diálogo con la cultura y la experiencia humana y con las religiones. La nueva evangelización tiene su centro en Cristo y en la atención a la persona para hacer posible el encuentro con Cristo. Pero su horizonte es más ancho en cuanto al mundo y no se cierra a ninguna experiencia del hombre. Por ello cultiva el diálogo con las culturas, con la confianza de encontrar lo que ya en los primeros siglos de la Iglesia se llamaban las semillas del Verbo. Personas que no participan de nuestra fe, pero que han recibido las semillas del Verbo. En particular, la nueva evangelización tiene necesidad de una renovada alianza entre fe y razón. Este es un elemento cardinal en el pontificado de Benedicto XVI, algo que ya él desarrolló precedentemente en su condición de magnífico teólogo. La alianza entre fe y razón. Fides et ratio, la fe y la razón, decía ya el beato Juan Pablo II, son las dos alas del espíritu humano. Aquí en España estamos acostumbrados, yo la fe del carbonero, yo creo porque es absurdo. No, cuidado. Cuando entramos en la Iglesia nos quitamos el sombrero, pero no nos quitamos la cabeza. Renovada alianza entre fe y razón, con la convicción de que la fe tiene recursos suficientes para acoger los frutos de una sana razón abierta a la trascendencia y tiene al mismo tiempo la fuerza de sanar los límites y las contradicciones en las que la razón puede tropezar. La fe purifica a la razón y la razón tiene una base, un fundamento para el acceso
a la fe. La fe no deja de contemplar los lacerantes interrogantes que supone la presencia del mal en la vida y en la historia, encontrando la luz de su esperanza en la Pascua de Cristo. Por eso se propone justamente el encuentro entre fe y razón en el esfuerzo de la comunidad cristiana en el mundo de la educación y la cultura. Un lugar especial de este campo lo ocupan las instituciones educativas y de investigación, las escuelas, las universidades, donde se desarrolla el conocimiento sobre el hombre y se da una acción educativa. La Iglesia se ve impulsada a dar testimonio de su propia experiencia y a contribuir a la formación integral de la persona. No se puede interpretar la historia del arte sin comprender quién es Moisés. No se puede decir sencillamente ante una imagen de la Virgen, señora con niño. Pues no es eso, se trata de algo distinto. La evangelización exige que se preste gran atención al mundo de las comunicaciones sociales, que son un camino, especialmente en el caso de los nuevos medios, en el que se cruzan tantas vidas, tantos interrogantes y tantas expectativas. Un particular ámbito de encuentro entre fe y razón se da en el diálogo con el conocimiento científico, que no se encuentra lejos de la fe, sino que es manifestación de aquel principio espiritual que Dios ha puesto en sus criaturas y que les permite comprender las estructuras racionales que se encuentran en la base de la creación. Viniendo ahora desde Huesca, veía yo anochecer sobre Zaragoza un cielo espléndido, rojizo, magnífico. Eso es obra de un artista, con mayúscula, es signo del Creador. Queremos además, dicen los padres sinodales, agradecer el esfuerzo de los hombres y mujeres que se dedican a otra expresión del género humano, el arte. En sus obras, en cuanto tienden a dar forma a la tensión del hombre hacia la belleza, reconocemos un modo particularmente significativo de expresión de la espiritualidad. Estamos especialmente agradecidos cuando sus bellas creaciones nos ayudan a hacer evidente la belleza del rostro de Dios y de sus criaturas. Luego va mencionando el mundo de la economía y del trabajo, las situaciones de sufrimiento en la enfermedad. Afirman, los cristianos en estas situaciones de sufrimiento en la enfermedad están llamados a mostrar la cercanía de la Iglesia para con los enfermos y discapacitados y con los que con profesionalidad y humanidad trabajan por su salud. Un hábito fantástico el de la pastoral de la salud. La vida política, el diálogo con otras religiones, no me entretengo. Punto 11. En el año de la fe, la memoria del Concilio Vaticano II y la referencia al Catecismo de la Iglesia Católica. En la misa de apertura del año de la fe, el Santo Padre Benedicto XVI habló de una desertificación espiritual que ha avanzado en estos últimos decenios, pero al mismo tiempo nos daba fuerza diciendo que a partir de esta experiencia de desierto, de este vacío, podemos nuevamente descubrir la alegría del creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se descubre el valor de aquello que es esencial para vivir. Y en Aragón tenemos zonas desérticas, ciertamente. Hay algunos parajes que son, una vez al mes, pues nos acercamos con el vicario general y con otro sacerdote a Alcubierre, y cuando vamos por Alcubierre, siempre el sacerdote que nos acompaña desde Huesca dice, pero qué feo es este paisaje, qué feo. Y dice, pero qué buenas son sus personas, qué buenas son sus personas. Bien, pues un desierto, un paisaje árido, pero donde descubrimos la alegría del creer. Bueno, número 12, contemplando el misterio y acercarnos a los pobres. En esta óptica queremos indicar a todos los fieles dos expresiones, dicen los padres sinodales, de la vida de la fe que nos parecen de especial relevancia. En primer lugar, el don y la experiencia de la contemplación. Solo desde una mirada atenta al misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo desde la profundidad de un silencio que se pone como seno que acoge la única palabra que salva, puede desarrollarse un testimonio creíble para el mundo. La palabra siempre viene envuelta en el celofán del silencio. Si no hay silencio, no puede haber comunicación. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, Elías reconoce al Señor en el susurro de una brisa suave. No en el huracán, no en el terremoto, no en el fuego, en el susurro de una brisa suave. Solo este silencio orante puede impedir que la palabra de la salvación se confunda en el mundo de los ruidos que lo invaden todo.
Necesitamos el silencio en medio de este mundo en que habitamos, que es un mundo de ruidos. Y el otro símbolo de autenticidad de la nueva evangelización tiene el rostro del pobre. Estar cercano a quien está al borde del camino de la vida no es solo ejercicio de solidaridad, sino ante todo un hecho espiritual, porque en el rostro del pobre resplandece el mismo rostro de Cristo. Todo aquello que habéis hecho por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A los pobres les reconocemos un lugar privilegiado en nuestras comunidades, un puesto que no excluye a nadie, pero que quiere ser un reflejo de cómo Jesús se ha unido a ellos. La presencia de los pobres en nuestras comunidades es misteriosamente potente, cambia a las personas más que un discurso, enseña fidelidad, hace entender la fragilidad de la vida, exige oración, en definitiva, conduce a Cristo. El gesto de la caridad, al mismo tiempo, debe ser acompañado por el compromiso con la justicia. El punto 13 es bastante amplio porque es una palabra a las iglesias de las diversas regiones del mundo. Los obispos reunidos en la asamblea sinodal pues dirigen una mirada de unidad y van hablando a las iglesias orientales católicas, van hablando también a los cristianos del este de Europa, a los cristianos de Norteamérica, de América Latina y el Caribe, a los cristianos de Asia, a las iglesias del continente europeo, los detendremos ahí, y a los pueblos de Oceanía. A los europeos nos dicen, una palabra de reconocimiento y de esperanza queremos dirigir los obispos a las iglesias del continente europeo, hoy en parte marcado por una fuerte secularización, a veces agresiva, y todavía hoy herido por los largos decenios de gobiernos marcados por ideologías enemigas de Dios y del hombre. Reconocemos vuestro pasado y también vuestro presente, en el cual el Evangelio ha creado en Europa certezas y experiencias de fe concretas y decisivas para la evangelización del mundo entero, muchas veces rebosantes de santidad, riqueza del pensamiento teológico, variedad de expresiones carismáticas, formas variadas al servicio de la caridad con los pobres, profundas experiencias contemplativas, creación de una cultura humanística que ha contribuido a dar rostro a la dignidad de la persona y a la construcción del bien común. Las dificultades del presente no os pueden dejar abatidos, queridos cristianos europeos. Estas os deben desafiar a un anuncio más gozoso y vivo de Cristo y de su evangelio de vida. Qué lástima que en un país europeo no se permitan acuñar euros con las imágenes de San Cirilo y San Metodio, copatronos de Europa, aquellos pues, que introdujeron los caracteres cirílicos y que fueron impulsores de cultura, que no se le pueda acuñar su figura con el halo de la santidad. Y hay como un recelo, un rechazo a todo esto, es una lástima. Pero en fin, en Europa también hay posibilidades. Y el número 14, y con esto concluimos el mensaje, está dirigido a la estrella de María, a María que ilumina el desierto. A punto ya de finalizar la experiencia de comunión, que fue el sínodo, sentimos resonar en nosotros el mandato de Jesús: id y haced discípulos de todos los pueblos. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión no se dirige a un territorio en concreto, sino que sale al encuentro de las llagas más oscuras del corazón de nuestros contemporáneos. Y esta presencia llena de gozo en nuestros corazones. Agradecidos por el don recibido de Él en estos días, le dirigimos nuestro canto de alabanza. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ha hecho obras grandes por mí. Las palabras de María son también las nuestras. El Señor ha hecho realmente grandes cosas a través de los siglos por su Iglesia en los diversos rincones del mundo, y nosotros lo alabamos con la certeza de que no dejará de mirar nuestra pobreza para desplegar la potencia de su brazo. La figura de María nos orienta en el camino. Este camino, como nos ha dicho Benedicto XVI, podrá parecer una ruta en el desierto. Sabemos que tenemos que recorrerlo llevando con nosotros lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La cercanía de Jesús, la verdad de su palabra, el pan eucarístico que nos alimenta, la fraternidad de la comunión eclesial y el impulso de la caridad. Es el agua del pozo la que hace florecer el desierto, y como en la noche en el desierto las estrellas se hacen más brillantes, así en el cielo de nuestro camino resplandece con vigor la luz de María, estrella de la nueva evangelización,
a quien confiados nos encomendamos. Hasta aquí el mensaje. Y la segunda parte, las proposiciones. Se han entregado al Papa 58 proposiciones, una introducción, proposiciones 1 a 3, 4 capítulos y una conclusión, proposiciones 57 y 58. El capítulo primero se titula Naturaleza de la nueva evangelización, de la 4 a la 12. El capítulo segundo, Contexto actual del ministerio de la Iglesia, 13 a 25. El tercero, Respuestas pastorales a las circunstancias actuales, 26 al 40. Y el capítulo cuarto, Agentes de la nueva evangelización, 41-56. Generalmente las proposiciones no se hacen públicas, porque es un material que se entrega al Santo Padre para que él confeccione una exhortación apostólica post-sinodal que suele salir 2 años después de la asamblea. En este caso se han hecho públicas, y se han hecho públicas en inglés. Pero luego han circulado por ahí traducciones que están muy mal hechas, o sea, traducciones que son un horror, pero en fin. De estas proposiciones, insisto que son 58, recojo simplemente algunas para sugerir aquí algún debate y para refrescar algunas cosas. Por ejemplo, la número 13. Retos de nuestro tiempo. El anuncio de la buena nueva en los diversos contextos del mundo, caracterizados por los procesos de globalización y secularización, plantea diferentes desafíos a la Iglesia. A veces, en medio de una persecución religiosa abierta, otras veces por una indiferencia generalizada, una injerencia, restricción u hostilidad. El Evangelio ofrece una visión de la vida y del mundo que no se puede imponer, sino solo proponer, como la buena nueva del amor gratuito de Dios y de la paz. El mensaje de la verdad y la belleza puede ayudar a las personas a escapar de la soledad y de la falta de sentido a las que se suelen ver relegadas con las condiciones de vida de la sociedad postmoderna. Así, los creyentes han de esforzarse por mostrar al mundo el esplendor de una humanidad arraigada en el misterio de Cristo. La religiosidad popular es importante, pero no es suficiente. Es necesario algo más que ayude a tomar conciencia del deber de anunciar al mundo la razón de la esperanza cristiana. A los católicos alejados de la Iglesia, a quienes no siguen a Cristo, a las sectas y a los que experimentan con diferentes tipos de espiritualidad. La número 14 habla de la nueva evangelización y la reconciliación. En un mundo roto por las guerras y por la violencia, herido por un individualismo generalizado que separa a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros, la Iglesia debe llevar adelante su ministerio de reconciliación de manera serena y decidida. En el espíritu de la nueva evangelización, la Iglesia asume el objetivo de la reconciliación. Fiel al mensaje de Jesús, quien derribó el muro que separaba a los hombres, la enemistad, Efesios 2:14, la Iglesia debe esforzarse en derribar los muros que dividen a los seres humanos. Junto con el mensaje del amor, la Iglesia ha de predicar la novedad del Evangelio salvífico de nuestro Señor, que vino a liberarnos de nuestros pecados y a invitarnos a construir la armonía, la paz y la justicia entre todos los hombres. La proposición 17, los preámbulos de la fe y la teología de la credibilidad, también es muy interesante, pero paso adelante a la número 20, la nueva evangelización y el camino de la belleza, la via pulcritudinis, el camino de la belleza. En la nueva evangelización debería prestarse una especial atención a este camino. Cristo, el buen pastor, es la verdad en persona, la bella revelación convertida en signo que se entrega sin medida. Es importante ofrecer a los jóvenes que siguen a Jesús el testimonio no sólo de su bondad y verdad, sino también el de la plenitud de su belleza. Como afirmó Agustín, no es posible amar lo que no es bello. La belleza nos atrae hacia el amor, a través del cual Dios nos revela su rostro, en el que creemos. Bajo esta luz, los artistas se sienten interpelados y a la vez comunicadores privilegiados de la buena evangelización. Ana Magdalena Bach solía repetir lo que decíamos el otro día. Quien escucha la música de mi esposo, Johann Sebastian Bach, siente la necesidad de ser bueno.
Nosotros, escuchando a Jesús, no sentimos la necesidad de ser buenos, sino de ser mejores. En la formación de los seminaristas no debe descuidarse la educación en la belleza y en las artes sacras, tal como nos recuerda la doctrina del Concilio Vaticano II. La belleza ha de ser siempre una dimensión esencial, especial, de la nueva evangelización. Es preciso que la Iglesia vigile y promueva la calidad del arte que se permite en los lugares sagrados reservados para las celebraciones litúrgicas y que vele por la belleza y por la verdad de su expresión. Es importante, de cara a la nueva evangelización, que la Iglesia esté presente en todos los ámbitos del arte, que apoye con su presencia espiritual y pastoral a los artistas en su búsqueda de creatividad y que anime una viva y auténtica experiencia espiritual de salvación que se haga presente en sus obras. Proposición 22. La conversión. El drama y la intensidad del secular choque entre el bien y el mal, entre la fe y el miedo, ha de ser presentado como el trasfondo esencial y elemento constituyente de la llamada a la conversión en Cristo. Esta batalla continúa librándose tanto en el ámbito natural como en el sobrenatural. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Son muchos los obispos que han hablado de la necesidad de renovarse en la santidad de sus propias vidas para ser agentes verdaderos y eficaces de la nueva evangelización. ¿Qué es lo que funciona mal en el mundo?, decían los periodistas a Teresa de Calcuta, y ella solía decir a los periodistas: bueno, pues en el mundo hay dos cosas que funcionan mal, usted y yo. Renovarnos. La nueva evangelización requiere una conversión personal y comunitaria, nuevos métodos de evangelización y una renovación de las estructuras pastorales, de modo que seamos capaces de pasar de una estrategia pastoral de mantenimiento a una actitud pastoral que sea auténticamente misionera. 23. La santidad y los nuevos evangelizadores. La llamada universal a la santidad es constitutiva de la nueva evangelización, que considera a los santos como claros modelos de la variedad y de las formas en que puede realizarse esta vocación. El elemento común de las diferentes historias de santidad es el seguimiento de Cristo, expresado en una vida de fe activa en la caridad que constituye un anuncio privilegiado del Evangelio. Pasando adelante, vamos a la proposición 32, los enfermos. La nueva evangelización ha de ser siempre consciente del misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este misterio arroja luz sobre el sufrimiento de las personas que pueden encontrar en la cruz de Cristo comprensión y aceptación del misterio del sufrimiento que les dé esperanza para la vida futura. En los enfermos, en los que sufren, en las personas discapacitadas y en las que precisan de cuidados especiales, el sufrimiento de Cristo está presente y se convierte en fuerza misionera. Entre los cristianos siempre ha de haber un lugar para los que sufren y los enfermos. Ellos necesitan nuestro cuidado, pero nosotros recibimos mucho más de su fe. A través de los enfermos, Cristo alumbra a su Iglesia, de forma que todo aquel que entra en contacto con ellos encuentra ahí reflejada la luz de Cristo. ¡Qué verdad! ¿Cuántas veces vamos a visitar a un enfermo y salimos nosotros iluminados, esperanzados, con el corazón esponjado? Esta es la razón por la que los mismos enfermos son miembros tan importantes en la nueva evangelización. Todos cuantos estén en contacto con los enfermos necesitan tomar conciencia de su misión. Cuando construimos nuevos hospitales, no debemos olvidar procurar que no falte en ellos un entorno de consuelo y de apoyo, así como un lugar para la evangelización. La pastoral de la salud. Qué importante el testimonio de los enfermos. Que una persona tetrapléjica diga, pues ha cambiado mi vida, ahora he descubierto el sentido de mi vida. El sacramento de la penitencia y la nueva evangelización es objeto de la proposición número 33, que se puede leer, pero vamos avanzando. Llegamos a la 45, el papel de los fieles laicos en la nueva evangelización, la vocación y misión específica de los fieles laicos es la transformación de las estructuras del mundo, para que todo comportamiento y actividad humana sean conformadas por el Evangelio. De ahí la importancia de guiar al laicado cristiano
hacia un conocimiento íntimo de Cristo con el fin de formar su conciencia moral a través de su vida en Cristo. El Concilio Vaticano II identifica 4 aspectos principales de la misión de los bautizados: el testimonio de la vida, las obras de caridad y misericordia, la renovación del orden temporal y la evangelización directa. De esta forma, podrán dar testimonio personal y comunitario de una vida plenamente coherente con su fe cristiana, en el ámbito de la familia, de la educación, de la profesión, en la cola del paro. En todos estos ámbitos, la renovación del orden temporal es cuestión debida fundamentalmente al papel de los laicos. El laicado coopera en la obra de evangelización de la Iglesia como testigos y como instrumentos vivos de la misión salvífica que comparten. Por eso la Iglesia aprecia todo don que el Espíritu va otorgando a los bautizados para la construcción de su cuerpo. La proposición 47 menciona la formación de los evangelizadores. La 51, la juventud y la nueva evangelización. En la nueva evangelización los jóvenes no son solo el futuro, sino también el presente y el regalo de la Iglesia, dice esta proposición. No son meros receptores, sino también agentes de evangelización, especialmente entre sus coetáneos. Los jóvenes están en esa etapa de búsqueda de la verdad y significado de la vida que Jesús, que es la verdad y su amigo, puede proporcionarles. La Iglesia se hace visible y creíble para los jóvenes a través de los adultos cristianos ejemplares, los santos, especialmente los santos jóvenes, y gracias a los ministros comprometidos con la juventud. Y pues concluyo finalmente con la número 58, María, estrella de la nueva evangelización. Como Madre del Redentor, María se convierte en testigo del amor de Dios. Como Madre y Reina, es signo de esperanza para los que sufren y los necesitados. Hoy es la misionera que nos ayudará en las dificultades propias de nuestro tiempo y que con su cercanía abre a la fe los corazones de hombres y mujeres. Fijamos nuestra mirada en María. Ella nos ayudará a proclamar el mensaje de la salvación a todo hombre y mujer, para que ellos también se conviertan en agentes de evangelización. María es Madre de la Iglesia, que por su presencia la Iglesia se convierta en hogar para muchos y en madre de todos los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián. Como el otro día, pues tenemos unos minutos para algunas preguntas, comentarios, reflexiones, siempre pues siendo un poquito breves para que quepan más, ¿no? Más personas las que puedan intervenir. Angelines tiene el micrófono y si levantan la mano y... Voy a resumir en 3 palabras mi intervención. Primera, tomándolo de la santidad. Segundo, la conversión. Tercero, la juventud. La santidad. A mí me parece que un medio de evangelización podría ser divulgar el gran número de santos, sobre todo laicos, que Juan Pablo II ha promovido en la época y que la vida de estos son nuestros contemporáneos, muchos de ellos, y no son conocidos. O sea, divulgar la vida de los nuevos santos y beatos, sin olvidar naturalmente a los mártires de nuestra guerra civil, que se va a terminar precisamente con una beatificación masiva en Tarragona, me parece. Segundo, conversión. Hay conversiones actualmente. No se habla, pero sí las hay, sí las hay. La ley de 1985 que introdujo el aborto en España dio lugar en Zaragoza a un acto público en el cual alguien habló de la responsabilidad moral de quienes apretaban el botón para aprobar la primera ley de aborto. Bueno, y planteaba, esa persona a la hora de la muerte no tendrá esa sobre su conciencia de haber aprobado una ley que ha traído, pues ya sabemos que hay más de 1 millón de abortos. Bueno, pues yo no sé si esto tiene relación, pero hay un caso de conversión.
una persona, una senadora de un partido que apoyaba el aborto, catalana, por más señas, que además fue votada, fue la senadora más votada en España. Al cabo de unos cuantos años, abandonó el partido, se convirtió. No sé si porque alguien en Zaragoza planteó este problema, no lo sé. Tercero, conversiones. O siguiendo el tema de las conversiones. Yo creo que son poco conocidos movimientos, por ejemplo, el de las monjas, las clarisas de Lerma, que han dado origen a una nueva... la creación de esta nueva institución de jóvenes que han sido aceptadas por la Santa Sede como una nueva... Creo, dar a conocer que son mujeres jóvenes que ingresan con una finalidad concreta. Por último, jóvenes. Pues hay una comparación. Acabamos de enterrar a la última chica que falleció en Arena. ¿Cuántos jóvenes había en la JMJ cuando ocurrió aquel apagón que todos vimos en televisión? Los informes que se dieron, no hubo ningún muerto, ninguna intoxicación. Es decir, el ejemplo que dieron los jóvenes católicos de todo el mundo reunidos en Madrid, a mi juicio, comparado con cualquier reunión de jóvenes con otras finalidades lícitas, pero ahí lo tenemos, me parece que es impresionante. Muy bien, muchas gracias al profesor García Cantero. En primer lugar, la santidad. Más de la mitad de todos los santos de toda la historia de la Iglesia han sido reconocidos bajo el pontificado fecundo, 28 años, del beato Juan Pablo II. Más de la mitad de todos los santos de toda la historia. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo II quiso que se conociese justamente este estímulo de la santidad y quiso que estuviesen representados todos los continentes e hizo beatificaciones. Hasta entonces el Papa no beatificaba, como ahora tampoco lo hace el Papa Benedicto XVI, sino que él estaba presente en las beatificaciones, estaba presente en las canonizaciones. Un esfuerzo ingente de reconocimiento, un trabajo impresionante para recoger datos y mostrar, pues fundamentalmente, el protagonismo de los laicos en la santidad. En segundo lugar, conversión. Se están produciendo conversiones, se están produciendo. Yo podría poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, María Vallejo Nájera. No sé si ustedes conocen, permítanme la publicidad, el libro de Gonzalo Altozano, No es bueno que Dios esté solo. Pues ahí recoge también una serie de entrevistas y ahora este periodista pues también está haciendo públicos testimonios de personas que hablan sencillamente de la fe. Son entrevistas muy bonitas que se pueden también ver en alguna página web, independientemente de su difusión en televisión. Hay conversiones, personas que se están tomando en serio el Evangelio. Y la juventud a mí me estremece. Yo estuve en la JMJ. Recuerdo que iba una vez en el metro y me dice una señora: oiga, ¿usted tiene algo que ver con esto? Ahora estábamos por ahí. Digo, bueno, pues yo no soy directamente responsable, pero es que esto es impresionante. Decía ella, esto es impresionante en Madrid, el orden, lo que se ve. Y un pequeño detalle que me imagino ya conocen. Había una joven mexicana que había perdido la mochila. Las mochilas eran todas idénticas, todas iguales. Había perdido la mochila y entonces tenía que volver al día siguiente a su país de origen, pero en la mochila llevaba todo, el pasaporte, el dinero, todo, y la había perdido. Estaba la pobre desconsolada. Pero en el momento en que se produjo el silencio ante el Santísimo, ella dijo, este es mi instante. Pidió un teléfono a unos amigos, marcó el suyo y sonó a 500 metros. Ahí está mi teléfono. Imagínense ustedes lo que es en aquella multitud la capacidad de escuchar su propio teléfono a 500 metros. Efectivamente, unos jóvenes italianos habían encontrado la mochila, la tenían, pues mira, es la tuya, pues encantado. Qué recogimiento, qué silencio y qué capacidad, porque fue un ejemplo para todos, qué capacidad no solamente de vivir en armonía, cumpliendo las normas de urbanidad, sino de convivencia, de la alegría que se veía desbordante cuando íbamos los obispos de un sitio a otro, que por cierto teníamos que ir 1 hora y media o 2 horas antes por motivos de seguridad, íbamos en autobuses, imagínense 800 obispos, pero la gente nos saludaba y bueno, era realmente un ambiente que es indescriptible, un ambiente memorable y una ocasión de gracia. 3 elementos muy, muy importantes, por consiguiente la santidad, la conversión y la juventud. ¿Más preguntas?
Primero que en la diócesis de Huesca también hay un monasterio, está en el sur, en Los Monegros, que es el monasterio de Sigena. Ya, pero También no pertenece a mi diócesis, no pertenece. Sigena, desgraciadamente, no pertenece a mi diócesis, es de Barbastro, Monzón, sí. Y luego las vigilias de la Inmaculada Sí. tienen este año carácter especial. Sí. Bueno, yo lo que puedo decir humildemente, en concreto, pues estamos preparando ya más directamente la de Huesca, que es donde voy a estar este año, porque tengo que estar un año en cada una de las diócesis. Pues hay mucho entusiasmo, hay experiencias para jóvenes y después un momento intenso de oración. Se está preparando con mucha delicadeza, yo pienso que también con mucho acierto, y esperando que la Virgen, que es justamente el icono del Adviento, como ha dicho repetidamente el Papa Benedicto XVI, nos impulse a nosotros a contemplarla en el misterio de su Inmaculada Concepción y que ella nos anime en nuestro camino del tiempo de gracia del Adviento. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero, agradecerle su exposición, que he llegado un poco tarde, no he cogido todo. Pero le voy a preguntar sobre el congreso que se ha celebrado en Valencia. Valencia, sí. Ha hecho mucho énfasis en la juventud y tal, evidentemente. Sí, sí. Pero claro, ha puesto más rosas que espinas. No ha puntualizado que, por ejemplo, es el primer congreso, que las obras, y a las obras son, es decir, los que colaboran en las parroquias normalmente son más mayores que jóvenes. Entonces en la juventud hay que aplicar más, porque es el primer congreso, Eso hay que hacer un poco de énfasis y reconocimiento. Quiero decirte, claro, al tumulto van jóvenes y jóvenes, pero luego a la hora de la verdad, en las pequeñas parroquias queda mucho que desear. Sí, o sea, sí, quiero sí. decir que pongamos un poquito más de espinas que las rosas que ha habido. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé. Si no, Mayores rezamos poco, por eso los jóvenes hay que estar más de rodillas. ya, una teología arrodillada. Sí, decía el mensaje justamente que la mirada sobre los jóvenes es preocupada, pero no pesimista. Ciertamente, pues, de esto tenemos experiencias casi todos los sacerdotes. Esto se ha pagado, Máximo. Tenemos experiencia, casi todos los sacerdotes, de que a lo mejor a los jóvenes no les podemos pedir un esfuerzo continuado, de una constancia, pero sí que también nos dan muestras. Yo estuve ayer celebrando en un pueblecito y, bueno, pues había poca gente, pero estaban todos los jóvenes y acababan bueno, estaban viviendo intensamente la fiesta y fueron ellos los que llevaban las peanas de San Andrés y de Inmaculada Concepción. O sea que les podemos pedir y en ocasiones lo conseguimos. También pudimos improvisar la colaboración de un joven monaguillo. Bien, o sea que hay muchas cosas que hacer. Insisto, nuestra mirada a los jóvenes es preocupada, pero no pesimista. Adelante, ¿más preguntas? Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Estamos en Acción Social Católica y además de la labor social que se pueda realizar, pues fundamentalmente estamos hablando de doctrina social de la Iglesia. Me parece que lo que yo conozco, que soy limitado en esto, hay dos textos que se han editado estos últimos años que son fundamentales. Uno es el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Entonces yo le quería preguntar por el papel de la doctrina social de la Iglesia en este proceso de la nueva evangelización. Bien, una palabra previa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue promulgado el 11 de octubre del año 1992 y que tiene 4 partes. Primero, el credo, la fe profesada, luego los sacramentos, la fe celebrada, luego los mandamientos, la fe vivida y luego el Padre Nuestro, la fe orada. Yo recomiendo siempre que el catecismo comience a leerse por la 4ª parte, que es la más sencilla, cuando habla de esa imagen tan bonita. Bueno, comienza con esa imagen tan bonita de Santa Teresa del Niño Jesús. La oración es la mirada del corazón, lanzada hacia el cielo en medio de la preocupación o del agradecimiento. Y es un comentario precioso sobre el Padre Nuestro. Porque así luego se puede uno preparar ya para el desarrollo del credo, que es la articulación de la historia de la salvación, la narración de la historia de la salvación. Y a propósito del compendio de
de la doctrina social de la Iglesia es un documento que comenzó a elaborar el cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan, que, como saben ustedes, estuvo en una prisión del régimen comunista de su país durante muchos años, que solamente se comunicaba con sus feligreses a través de unos pequeños escritos que él podía introducir en unas hojas de calendario, y a través de eso que escribía se comunicaba con sus feligreses. Luego ya obtuvo la libertad y fue a Roma. Está incubado ahora el proceso de su beatificación, y fue él el que comenzó a dar perspectiva y a dar contenido a este compendio de la doctrina social de la Iglesia, que después fue seguido por el cardenal Martino, que había trabajado muchas veces como representante de la Santa Sede en instituciones de todo el mundo. Bien, pues esto es algo que nos caracteriza a los católicos. Los ortodoxos, los hermanos reformados, no tienen un corpus de doctrina social. Y esto es algo que a nosotros nos enorgullece, porque además se explican cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros criterios, y encontramos ahí una síntesis, un resumen muy bonito sobre las grandes cuestiones que hoy preocupan, y especialmente en este recinto de Acción Social Católica y desde esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Yo les recomiendo que lo lean, que lo trabajen, que lo disfruten, y que vean cómo hay una experiencia que brota directamente del Evangelio y que nos va orientando, pues según criterios, según valores, en nuestro proceso de discernimiento y para ser lúcidos testigos del Evangelio en este siglo XXI. Sí. Buenas tardes, don Julián. Buenas tardes, don Fernando. Fernando Rivero, de Adoración Nocturna, presido el consejo de aquí. Hemos pasado en ruegos y preguntas. De las preguntas me voy a permitir un ruego. Si puedo exponer muy brevemente la experiencia de este fin de semana en el pleno celebrado en Madrid de la Adoración Nocturna con la asistencia de los jóvenes de la Adoración Nocturna. Estos, brevemente digo, nos han pedido que por favor no descarguemos de contenido ni los manuales de oración ni los espacios y tiempos de estar con el Santísimo. Ellos quieren, nos han pedido que por favor no toquemos, quieren incluso y pretenden recuperar el espíritu de años anteriores. Gracias. Sí, sí. Ciertamente ahora en cualquier reunión con jóvenes que se precie siempre hay un momento de adoración ante el Santísimo. De hecho, hay algunos obispos que comienzan sus visitas pastorales con la adoración del Santísimo, y es algo que a los jóvenes les llega. Podríamos pensar, hombre, esto ya es cuestión de épocas pasadas y no estamos acostumbrados. Al contrario, es algo que prende, estar en contacto con el Señor y en ese mira que te mira, porque ¿qué hacemos ante el Santísimo? ¿Le estamos mirando? No, estamos sintiendo que Él nos dirige una mirada amorosa, una mirada envolvente, una mirada escrutadora, una llamada incisiva, también persuasiva, y una llamada. Es muy importante que cultivemos esto, y los jóvenes, yo estoy convencido, los jóvenes necesitan seriedad. Quienes se deciden a escuchar a Jesucristo no piden sucedáneos, sino que quieren elementos vivos, quieren testimonios y encuentros y experiencias que les fortalezcan. Pues muchísimas gracias, creo que era ya la última intervención, muchísimas gracias a ustedes y que puedan asistir periódicamente a estos encuentros. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Julián. Ha sido un placer tenerle aquí.